Alejandro, de nuevo contigo, ¿cómo estás? Muy bien y muy apenado porque una, te dejé colgando la vez pasada y dos, ahorita mi computadora no funciona, pero estoy aquí en mi teléfono, pero estoy No, muy no. contento de estar aquí contigo y de poder compartir contigo una hora, aunque sea de repente. No, maravilloso, porque de todas maneras, fíjate, a lo mejor no funciona porque tu computadora se contagió de la mía, que siempre se está apagando. Y no se apaga, yo las arreglo para que no funcione. Pero de verdad, muchas gracias por estar aquí, Alejandro. No a ti, Muy ¿cómo has entusiasmado. estado? Bueno, vamos a hablar hoy de varios temas. Entonces, hoy vamos a hablar de qué está pasando con los bienes raíces en términos generales, especialmente en Estados Unidos, que cómo la tasa de interés va a afectar los precios del mercado. Vamos a hablar de la campaña presidencial. Yo sé que ese no te gusta hablar de ese tema, pero te voy a obligar a que hables de ese tema y vamos a hablar de si habrá un crash y habrá de los precios van a caer o no van a caer. Bueno, pero vamos a hablar. Yo sé que a mí lo que me encanta con Alejandro es que hay cosas en que tenemos puntos de vista diferentes, pero yo no lo odio ni nada. No te hagas, Carlos, no te hagas. Ahorita nos vamos a pelear acabando esto cuando tengamos nuestras No, diferencias. lo bueno es que no nos podemos mechonear, o al menos tú no me puedes mechonear. Ahí tengo una ventaja. Ya no voy a decir nada, me voy a quedar con Ya, las ya. manos arriba. ¿Dónde empezamos? Bueno, vamos a comenzar con esto. Vamos a hablar ahora. El mercado es como toda la economía del mundo, yo no diría únicamente de Estados Unidos, está llena de signos encontrados. Son por unos indicadores que por un lado dicen una cosa, pero otros que dicen lo contrario, pero al mismo tiempo los indicadores son manipulados, bla, bla, hay muchísima incertidumbre, pero dentro de esa incertidumbre vamos a ver cuál es la tendencia, por lo menos que podemos ver, y lo que queremos en esta reflexión es como conversar para ver eso cómo te afecta a ti y qué posibilidades tienes tú, cada uno de los que está viendo este video, para de, de aprovechar la incertidumbre con las mejores condiciones que hay. Entonces vamos a hablar, los inventarios de bienes raíces según Redfin han subido el 36% este año, pero fíjate esto, han subido los inventarios, pero tal vez por dos razones. Primero, porque hay varias, porque todos los que no habían construido durante la pandemia construyeron y empezaron a salir muchas casas al mercado, porque hay gente que está en una situación económica difícil y están sacando sus casas al mercado, y porque además la gente no califican para las hipotecas, entonces hace que sea más difícil comprar. Entonces no es como que, es que para mí, como yo leo los números, como que no, es que está empezando el gran crash. Ha subido los inventarios, pero no significa que se están bajando sustancialmente los precios como lo vamos a ver a nivel general. Y todas las cifras que estamos dando, hay mercados que son muy diferentes. Si vamos a ver, por ejemplo, el mercado de Austin, como que tú lo conoces también, está caído, es en un desastre, pero si vemos el mercado de Miami o de Orlando, en general la Florida está creciendo, ¿cierto? Aunque no con el dinamismo de antes, pero hay un mercado muy dinámico en general. Eh, eh, que no está teniendo las características que tiene el mercado que tú conoces en Austin o en ciertas partes de California. Bueno, el promedio de las hipotecas ha subido 8%. ¿Qué significa eso? Que, que hay más personas pidiendo hipotecas, ¿cierto? Hay más personas pidiendo hipotecas, que no es que sea el gran cambio, pero sí que como los intereses han bajado un poco, ¿cierto? Dime, Ese promedio es mes a mes, ¿no? mes a mes, Correcto, obvio. porque seguimos aún así debajo de niveles de 1994 en peticiones de hipotecas. Absolutamente. No, no, absolutamente, pero ha subido. Hay una tendencia que está subiendo. Y es que me encanta porque tú te conoces los números, porque tienes una
sistémica increíble. Y por otro lado, los precios según Novada, a nivel general y teniendo las casas en promedio de $439,000, han subido en promedio 3%. Eso en Estados Unidos no significa, en unas partes más, otras menos, en una bajada, pero en promedio es eso. Entonces vamos a hablar, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves estos números tú? Los números son pésimos y yo creo que la gente, no podemos confiar nada en lo que nos den los números en la televisión, que nos den los números en cualquier lado. Tienes que salir y voltear a ver literalmente lo que está pasando alrededor tuyo o en todos lados, ¿no? Y lo que sí estamos viendo es que hay una gran cantidad de inventario en diferentes zonas del país, no vamos a decir 50%, pero por ahí del 40% sin problema alguno, que está explotando. Y estos inventarios han pasado niveles de 2019 en algunos lugares y hasta 2018 en otros. Eso es algo pésimo cuando estás viendo que hay un alentamiento en la oportunidad de tener crédito para esta gente porque están restringiendo créditos. Lo mismo están haciendo con el mercado de coches en este momento. Entonces hay menos de eso. Eso lo pones en paralelo, lo llevas de la manita con que estamos viendo hipotecas, petición de hipotecas a niveles de 1994, cosa que no se había visto hace 30 años. No importa cómo lo enmascar, cómo le pongamos la máscara encima a esto, pero eso es baja actividad económica en un sector tan importante como es bienes raíces. ¿Y esto qué nos dice? Que todo está mal y todo va para abajo. La cosa es, todo el mundo quiere que todo baje al mismo tiempo, pero eso no es lo que pasó tampoco en el 2008. Todas las zonas empiezan a irse poco a poco, poco a poco, poco a poco. Hay unas que tienen una aceleración mucho más grande y también sobre todo con lo que pasó en la pandemia, ¿no? ¿Cuánta gente como yo nos fuimos a otro lado y luego nos regresamos? Entonces, estás viendo también una gran rotación de poblaciones de un lugar a otro y esto afecta muchísimo también. Hay presiones para negocios, hay presiones en cadenas de suministro, hay presiones inflacionarias alrededor de ello. Todo esto está muy mal y va a seguir para adelante en caída. Lo que pasa es que no va a ser tan rápido como todo el mundo piensa. El momento feo es cuando la gente se empieza a desesperar después de esperar tanto tiempo para poder vender y entonces empiezas a ver competencia para ver quién puede deshacerse de su propiedad lo más rápido posible. Pero cuando pones el residencial y volteas a ver bienes raíces comerciales, cuando también pones bienes raíces comerciales y también ciertos residenciales alrededor de Estados Unidos que están cerrando porque simplemente no les no les dan los gastos, básicamente, comparado con los costos. No les da los ingresos comparado con los costos. Ahí es donde estás viendo muchísimos problemas en todos los sectores alrededor. Personalmente, en donde yo estoy buscando casas, están ya apareciendo bastantes casas. Hay descuentos en el rango de precio que estoy buscando, hay descuentos ya de $200,000, $300,000 en todas estas casas. Y aparte hay buen inventario. Lo que yo había notado hace un año, por ejemplo, comparado con ahorita, es que el inventario era una porquería y había muy pocas buenas casas que tomar. Y ahorita ya me están dando opciones y en diferentes ciudades por acá. De nuevo, no estoy diciendo que, wow, qué gran descuento, pero lo empiezas a ver. Entonces, esto es algo que la gente simplemente quiere que pase de la noche a la mañana, pero va a tomar más tiempo. Y yo creo que cuando hablemos de la bajada de intereses y todo esto es cuando nos vamos a entender un poco más el flow de a dónde va esto. Dígame. Pero fíjate, yo estoy de acuerdo contigo en que el inventario ha aumentado sustancialmente comparado con lo que había, que no había nada. Estoy de acuerdo que el mercado está pasando de un mercado de vendedores a un mercado de compradores, que hay más posibilidades de negociar, ¿cierto? Pero en últimas, yo lo veo muy, no sé, no lo dijiste, pero yo lo veo muy lejos de algo como el 2008, porque hay muchos elementos que son diferentes. Ahora, yo sí estoy de acuerdo en que el precio que había subido, y yo creo que sí los precios están inflados, porque es que la subida del 2022 fue absurda, absurda. O sea, cuando aquí en Orlando subieron 25% en Florida, 25% de las propiedades, eso es absurdo, porque eso fue la combinación de una tormenta perfecta para compradores, ¿cierto? Que para vendedores, que es intereses regalados, ¿cierto?
Fuera de eso, los precios todavía buenos y abundancia de crédito. Entonces, había una posibilidad increíble para la gente que le salía mucho más barato comprar que arrendar. Entonces, en esas condiciones, el precio está así. Y ahora lo que yo veo por las cifras es que ha dejado de subir, ha bajado en algunas partes y realmente, muy probablemente se va a estabilizar, pero yo no creo que se pegue esa descolgada del 40%, que en el 2008 había 2.5 millones de foreclosures. 2.5 millones, ¿te imaginas? Sí, no, es una cantidad brutal. Comparado con que son 800 ahorita, en total me parece que son como 800,000 en este momento. O sea, no es el mismo mercado, no lo puedes comparar y también no es la misma economía. Lo que tenemos que Exacto. preguntar, aquí yo creo que la pregunta más grande, lo que tiene la gente que ver y tenemos todos que pensar es, ¿Estados Unidos simplemente está teniendo una corrección económica o está habiendo un cambio fundamental en la economía del país? Y nos estamos volviendo un país como México, un país tercermundista, con todo el respeto del mundo a mi país tan querido y amado, donde hay excelentes tacos. ¿Y por qué es importante esta pregunta? Porque esto querría decir que para adelante el país va a encontrarse con dos realidades. La realidad de las zonas donde hay comunidades privadas, donde nos podemos quedar, que todo está hermoso, todo se ve muy bien, gente está comprando casas de 5 o 7 millones de dólares de la izquierda a derecha, pagan por todos los gastos sin problema alguno. Y también tienes la otra parte del país, que es quien está fuera de estas comunidades y es donde está lleno de crimen, donde todo está desplomándose, donde no vale la pena comprar nada, donde literalmente el gobierno va a tener que pagar rentas para todo el mundo porque ¿dónde va a haber empleo? Y eso es un poco algo que yo todavía me pregunto. No estoy completamente seguro que vayamos a ver 2008 una vez más en todos lados, porque hay una parte de mí que cree que estamos cambiando fundamentalmente la economía y vamos a ir literalmente a una economía de país en desarrollo. Y si Yo eso se creo llega que, a dar, va a haber disparidad. yo creo que yo creería que son las dos, Alejandro, porque Puede realmente ser. hay un Sí, cambio de economía sustancial y de las reglas del juego de la economía, que no solamente está pasando en Estados Unidos, sino está pasando en todo el mundo, ¿cierto? Bueno, entonces va a ser el dólar, están cambiando la moneda, están cambiando las reglas de los mercados internacionales, está cambiando la banca, que el cambio de la banca, que es un personaje esencial en la manipulación del dinero, va a ser sustancial cuando se pueda hacer la entrada del Bitcoin. Hay muchos elementos, el desprestigio del poder político, que no es solamente aquí, sino que es todo lo que nos habla Dalio de la transformación para el 2030, que se está pasando. Pero entonces el punto es cómo nosotros o cómo cada uno tiene una oportunidad en eso. Y estoy totalmente de acuerdo en que esto se está volviendo tercer mundo Estados Unidos. Yo lo veo, es que yo me acuerdo cuando venía hace 35 años a Miami, o a Orlando, eso era todo divino, limpio y todo. Ya estamos viendo huecos en las calles, gente, pues en California ni hablamos, viviendo. Sí, exacto, porque allá ya es un estilo de vida. Lo que no es cool es no vivir en la calle, ¿no? Pero entonces, porque es impresionante en California o Nueva York, creo que en Seattle también está, en algunas ciudades está terrible, que, pero eso está pasando. Lo que yo oía en uno de tus podcasts, como lo, todos los presupuestos de Biden para las obras públicas se quedaron, no sé, que ustedes mencionaban, 40-50% sin ejecutar, que sí. eso es puro mundo, ¿cierto? Lo que está pasando es eso, que el cambio, el irrespeto al sistema y a la estructura política que está cambiando las reglas del juego en todas partes. Pero en últimas es cómo esos cambios pueden ser oportunidades yo sé que no para todo el mundo, pero ni siquiera para el que tiene plata. Obviamente que los que tienen plata son en otro nivel, pero para las personas comunes y corrientes, para nosotros es la educación y la información lo que hace la diferencia. Es cómo podemos, en este caos de información, tomar las mejores decisiones, porque no podemos controlar nada.
Yo creo que uno, obviamente, tener información siempre te va a ayudar para poder entender muchas más cosas y tomar mejores decisiones. Y yo creo que lo que falta en este mundo es buena información. Hay demasiada Sí. información y no me gusta meterme en misinformación y en esto. Hay demasiadas opiniones que estamos leyendo que no valen la pena leer para nadie. Hay gente que no tiene idea de lo que está hablando, que se está metiendo en campos que no tienen idea, ¿no? Como yo mismo, un gran crítico de las Olimpiadas, estoy viendo a los atletas olímpicos partirse el lomo para poder hacer algo y yo desde mi sillón con mi vasito de vino diciendo, ay, güey, no, tenemos eso en todos tipos, en todo tipo de sectores y ese es parte del problema. Yo creo que lo más importante es poder entender varias cosas. Uno, toda la información de nuestros medios tradicionales junto con la de nuestros políticos es propaganda o está siendo usada para poder distraernos de la realidad. La realidad más grande de este planeta y lo que está pasando, y de ahí vamos a por qué, cómo podemos salir adelante de esto, pero se me hace que es importante entender la razón y la base del problema, es nuestros políticos se volvieron o más cómodos o encontraron o literalmente perdieron la cabeza y están todos robándose la mayor cantidad de dinero que hemos visto en la historia. Este es el robadero más grande que ha existido por mucho en la historia y la gente no lo comprende, cree que la inflación es un accidente y es una manera en la que ellos están robándonos absolutamente todo el dinero y tal vez no te lo quiten literalmente de la bolsa y esto es algo que la gente no entiende. En Grecia en el 2012, tengo un amigo que vive en Grecia que le va muy bien, me habló y me dijo, cerraron los bancos y me están diciendo que no me van a dar mi dinero. Para no hacerte el cuento largo, 2 semanas después abren el banco cuando hayan abierto el banco y a toda la gente que tenía dinero en el banco le quitaron 30%. Wow. Grecia se volvió loco y entre todos quemaron literalmente todo Grecia. Muy poco se habló de eso porque obviamente no quiere la gente que se den cuenta que es lo que pasó. Pero eso fue una realidad que pasó en Grecia. Y aquí lo que hicieron fue, nos quitaron el 30% o mucho más de nuestro dinero, pero sin que lo vieras en tu cuenta de banco. Y como toda la gente es ignorante al hecho de que esto ocurrió, que te están robando dinero a través de robo de valor, la gente no se está dando cuenta de lo que está pasando. Y si entiendes que esa es la tendencia a la que vamos para adelante, donde nuestros adorados políticos junto con nuestros banqueros se dieron cuenta, podemos imprimir la cantidad de dinero que sea y podemos mandarla donde queramos y podemos devaluar el dinero de todos y nosotros concentrar una gran cantidad de este dinero. Es lo que están haciendo efectivamente. En México, en Colombia, vemos a nuestros gobiernos como si fueran narcoestados, ¿no? Y sabes que el narco los maneja. Pero en Estados Unidos lo que la gente no comprende es que ese nivel de corrupción todavía existe y es los banqueros y las empresas más grandes de Estados Unidos. Con esto dicho, y importante entender el fenómeno de la inflación, cómo afecta y qué tipo de cosas te pueden dar a futuro. Yo creo que lo que más futuro tiene en Estados Unidos, no puedo hablar de todo el mundo porque honestamente Mm. todas las situaciones son muy diferentes y las dinámicas económicas son muy diferentes para que yo esté opinando de lo que va a pasar en México, lo que va a pasar en Colombia, lo que va a pasar en España. Pero en Estados Unidos tienes la oportunidad más grande en este momento de proveer servicios y hacer mucho dinero con ello, porque es el único campo que va a tener por un rato la habilidad de absorber nuevos clientes y poder generar un negocio por años. Porque la inteligencia artificial, y lo estamos viendo, se está llevando todos los trabajos buenos, todos los trabajos de software engineers, lo estamos viendo en todas las empresas grandes, la cantidad de despidos que hay en todas ellas. Y esos trabajos sofisticados se están volviendo trabajos mal pagados y la gente no sabe qué hacer porque no tienen habilidad alguna. Pero si te pones hasta ver caricaturas, ¿no? En South Park hacen comedia de esto, de que ahora tu plomero tiene más dinero que tú y no tiene tiempo para verte. Porque no hay nadie que quiera ser plomero y nadie lo quiso hacer por mucho tiempo y todo el mundo se dedicó a volverse un software engineer cuando esos trabajos hay 1 millón de ellos y también la computadora ya puede hacer eso por ti. Y entonces los trabajos mejores pagados, yo lo veo con amigos míos que tienen empresas de remodelación y cosas así, están inflándose como locos. Gente que lava coches, inflándose como locos porque nadie quiere hacer esas cosas. También el americano y en general la población nos volvimos muy flojos. Y los que están dispuestos a partirse el lomo, salir a trabajar, les va a ir muy bien por un rato porque la automatización de nuestro trabajo va a tomar muchos más años en ser robada de nosotros que lo que son estos trabajos de alta, ahora sí que con altos sueldos, ¿no? Y muy redituables en el pasado. Y la otra cosa es entender cómo ahorrar en un periodo inflacionario. El oro no está subiendo de precio porque va a haber una guerra. El oro está subiendo de precio porque están devaluando todas las monedas alrededor del mundo al mismo ritmo.
Y esto es algo que vimos al principio de la pandemia, cuando todos los bancos centrales de todos los países que se odian dijeron, ¿saben qué deberíamos de hacer todos al mismo tiempo? Imprimir trillones y trillones de dólares. Si no podemos entender que todo esto es en conjunto en todos lados y está pasando al mismo tiempo, no tenemos dónde pararnos. Entonces, ¿cómo vas a invertir en un periodo tan inflacionario donde están devaluando tu dinero en acciones? Lo vas a invertir en la bolsa, lo vas a invertir en cripto, lo vas a invertir en oro y en metales preciosos, y también encontrar buenas jugadas de inteligencia artificial, que son, en mi opinión, las más importantes para adelante junto con las tecnológicas. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, genial. Pero mira, yo pienso que varios puntos. Primero, que estoy totalmente de acuerdo contigo, que, o sea, que con esa locura de los políticos, y todos están lo mismo. En todas partes están, el plan es radicalizar la gente de un lado hacia un lado en contra de otro, y la gente ni siquiera entiende que son igualiticos, ¿cierto? Que son No lo eso, mismo. que les están robando, esa es la idea, ¿no? Peléate para que no sepas el resultado que es, te estoy robando todo tu dinero. Son igualiticos. Exactamente. Segundo, que ese impuesto de la inflación nos está pegando a todos, pero de una forma despiadada, y mucho más a la gente que tiene sus 12, sus 15, sus 20 dólares a la hora, que es terrible, ¿cierto? Porque lo que ha subido la comida, y lo que ha subido la renta, y lo que ha subido los gastos en todas partes ha sido impresionante. Entonces, y por otro lado, el impacto de la inteligencia artificial en el mercado, que todavía se está empezando a ver. Pero mira cómo yo lo veo. Y realmente, y a lo mejor así es como yo lo veo. Y yo no puedo hacer nada con eso, ¿cierto? Y además por dos razones. Primero, porque no puedo, y segundo, porque ya ¿qué voy a hacer? Ese es problema de ustedes, los jóvenes, no mío. Sí, yo ya no, pero en serio, pero como puedo opinar, y opinar es gratis, como las Olimpiadas. No, ¿cómo no metió ese gol? ¡Qué bruto! ¿Cierto? Entonces yo opino, mira, fíjate que hablando de la inflación, yo creo que hay dos recursos, y tú eres mucho más experto en economía de lo que soy yo. Es, de verdad, dos posibilidades. ¿Qué es lo que ha subido, pero violentamente en estos 4 o 5 años? Dos cosas: la bolsa y los bienes raíces. Es lo único. Entonces, son para mí los dos únicos recursos, los dos únicos vehículos que mantienen la inflación. ¿Por qué ha subido? Todo, pueden decir lo que sea. La inflación, si vemos los precios de las viviendas en el 1900, son en pesos, en dólares reales, los mismos de ahora. Es la inflación. Todos los bienes raíces se comen eso. Y lo mismo la bolsa, en términos generales, se pega a esa despedida. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Es ver cómo puedo manejar mis recursos, que tengo dos: los del dinero o los activos. Entonces, invertirlo bien, o en la bolsa, si sabes, como tú sabes, o en bienes raíces, ¿cierto? Que para mantener el valor de mi dinero. Y segundo, que me parece muy importante, esto de la inteligencia artificial es un recurso que puede ser fenomenal. Yo te voy a decir, si yo uso la inteligencia artificial para copiar y hacer más vago, pues voy a ser más vago. Como el internet, si lo uso para estar en TikTok, ¿cierto? Pues entonces voy a volverme un idiota. Pero si, por ejemplo, nosotros usamos el internet para crecer, para comunicar, y hay mucha gente que lo hace así, pues no hay nada. Un cuchillo o un martillo pueden ser un arma o una herramienta. Mira, yo ahorita que tengo 70 años, estoy empezando a utilizar inteligencia artificial, mira, para escribir mi próximo libro, y estoy fascinado, porque lo que hago es que me hace 100,000 veces más inteligente. Yo escribo un libro, escribo un capítulo y se lo pongo a 2 o 3 plataformas a que me lo califiquen, a que me lo comparen, me vuelven y hasta hay una de ChatGPT que se llama el Criticón, que le vuelve miércoles todo lo que escribe. Es una extensión de ChatGPT, y yo estoy fascinado con eso. Me hacen una traducción de un libro.
y yo pongo en inteligencia artificial y lo potencializo, me ayuda a hacer los videos, me ayuda a hacer cosas increíbles. Es increíble lo que se puede hacer. Ahora, entonces, hablando de lo que tú dices, ¿cuál es el recurso ahorita? Educarse. Porque Correcto. antes yo tenía que ir a pagar decenas de miles de dólares para ir a una universidad. Ahora puedo ir www.youtube.com y aprender gratis cosas espectaculares. Eso yo puedo cambiar. Mira, si yo que soy un viejo bruto, cacreco, torpe, en serio, de verdad, y he aprendido cosas así. Mira lo que puede hacer cualquier persona que nacieron los computadores. Las oportunidades son que yo puedo, nosotros en nuestra empresa tenemos empleados en Colombia, en Argentina, en México. Es una cosa que impresionante que la gente pueda trabajar desde la casa. Yo sé que, entonces yo puedo quedarme con la, ay no, es que está tan jodido todo, o decir, un momentico, ¿cómo esto es una oportunidad? Mira, Claro. un muchacho de 20 años, ¿cuándo podría competir para ganarse $1.000.000 en mi época? Nunca, nunca. Nunca, ni siquiera cuando tú tenías 20 años, o sea, todavía que son 20 años más, imposible. Si yo te dijera hace 20 años, que cuando tú estabas en México, mira, un muchacho de tu edad se puede ganar $1.000.000 al año haciendo cosas en Internet. No estoy diciendo que todo, tú me dirías que estoy loco. Entonces, Totalmente. Sí, sí, ¿cierto? sí. Entonces hay unas Sí. oportunidades espectaculares. Entonces vamos a hablar un poquito ahora de los intereses. ¿Cómo ves tú que los intereses van a afectar al mercado de bienes raíces? Y te voy a, ahorita los expertos dicen, y eso son expertos que quién sabe, que predicen y nada se puede predecir, que más o menos para fin de año va a estar el interés hipotecario más o menos 6.5, 6.8. Y del 2014 al 22, 21 estuvo cerca del 4% menos, ¿me entiendes? En promedio. Entonces, el interés ha subido sustancialmente. Entonces, ¿cómo ves tú que eso, desde tu punto de vista, afecta el mercado o va a afectar el mercado de bienes raíces? Lo afecta bastante, pero lo que más afecta al mercado de bienes raíces es el credit crunch, cuando no quieren prestar los bancos. Y los bancos están haciendo eso en este momento, y esto es algo de lo que habíamos platicado hace bastante tiempo, que la gente espera, van a bajar tipos, voy a poder comprar lo que quiera, va a estar muy barato. No te van a dar crédito, no No. te van a dar crédito. Y tienes a toda la gente topada con el crédito, lo puedes ver con la deuda privada, la deuda fantasma, toda esta deuda que está topada y que ya ni siquiera está creciendo porque ya no pueden endeudarse más. Entonces, muy interesante eso, que la gente piense que todo esto está simplemente relacionado con intereses. No, o sea, lo que ha hecho que la gente tenga que vender su casa y lo que los ha puesto en una peor situación, además de todo lo que hemos vivido, es esos seguros subiendo una cantidad brutal, servicios en su casa subiendo una cantidad brutal, impuestos de la propiedad subiendo una cantidad brutal, y todo eso junto es lo que está sacando a la gente del mercado. Estamos viendo, es que de cierta forma, el mercado de bienes raíces y es muy difícil para mucha gente porque nadie quiere planear para años para adelante. Todo el mundo quiere que ya. Y lo que la gente cree, y aquí es donde van a cometer un error gigantesco muchas personas, porque esto ya lo viví, ya lo viviste tú, igual tu experiencia fue diferente, pero creo que va a ser lo mismo. Eh, Cuando empiezan a bajar tipos, y normalmente los bajan rápido, ¿no? Normalmente en esta situación probablemente no, porque es parte del empobrecimiento del país, es lo que en mi opinión están buscando. Yo también estoy de acuerdo. Ajá, no van a bajar los tipos de corrida. ¿Y qué es lo que pasa? Que hasta cuando bajas los tipos de corrida, así de vámonos, de arriba para abajo, ¿no? En 3, 4 juntas del FED ya estamos en cero. Cuando pasa eso, la gente no compra casa cuando empiezan a bajarlos. La gente lo ve y dice, van a llegar a cero los tipos, voy a esperarme aquí en lo que llegan. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que tienes un efecto de escalera para abajo que pasa rapidísimo, y eso es, la gente deja de comprar porque saben que van a poder comprar a mejor precio después, porque eso ya se vuelve muy obvio en su mente. Entonces, cuando todo el mundo se espera, no tienes actividad económica en un sector tan grande, ¿qué es lo que pasa? Colapsa aún más rápido. ¿Y eso qué genera? Eso genera en la gente, a cierto punto, cuando ya todo está muy abajo, la tradicional avaricia, y es, va a bajar más. Y
todo el mundo se queda más tiempo fuera del mercado esperando a que aún baje más. Esto va a ser no positivo para bienes raíces, en mi opinión, esto va a ser negativo, pero aún simplemente extendiendo lo que estamos viendo y viviendo en el día de hoy, va a ser algo que va a durar años, años. No creo que vaya a caer tan rápido y no creo que los tipos caigan tan rápido. Eso es lo que personalmente Sí, creo. ¿Tú? sí, mira, hay varios aspectos que yo creo que demoran o que hacen muy difícil un colapso como el que estamos mencionando. Y es primero que hay 8 millones de nuevos inmigrantes o 10 millones en los últimos años en Estados Unidos. Ellos Correcto, necesitan en dónde vivir y correcto. no hay, y no ha habido construcción en o sea, la construcción se ha bajado en forma sustancial. Entonces, esas personas van a necesitar vivienda. Los millennials que ya antes vivían hace 20 años en una casa, en una familia, podían vivir varias personas, ahora duran más tiempo solos, entonces necesitan sus espacios y además las personas vivimos más tiempo, luego ese es otro mercado que hace que realmente como la construcción no está creciendo al mismo ritmo, no creo que se vaya a bajar porque hay un problema de oferta y demanda. Y además, de todas maneras, las ciudades cada vez están más complicadas para dar licencias, está más cara la construcción, entonces, eso hace que el mercado que existe se suba, no se baje tan rápido, porque ahora con todas las limitaciones técnicas y los impuestos que están poniendo para construcción de nuevas, hay muchas personas que han decidido no construir. Entonces, eso afecta el mercado desde la oferta y la demanda, que eso es fundamental, ¿no crees? Voy a decir sí y no, porque en el mundo perfecto, a todas estas personas que vienen les tomaría bastante tiempo poder ahorrar lo suficiente para poder comprar una casa. Entonces, no estamos esperando a que ellos entren instantáneamente al mercado y los precios de las casas sean instantáneamente detenidos de caer por ellos, porque es imposible que toda esta gente que está viniendo sin absolutamente nada de dinero al país esté entrando y que les vayan a dar todos estos créditos, etcétera, sin provocar un colapso gigantesco porque no tienen historial de crédito, no hay nada que los detenga. Porque en California ya puedes pedir una casa si eres ilegal, te dan 0% de pago por adelantado, etcétera. Claro, pero ¿qué tipo de casa puedes comprar, no? Si de por sí con un FHA loan, que son los más baratos y garantizados por el gobierno, te te ponen restricciones, no solamente te damos un préstamo hasta este tipo de propiedad, dependiendo la zona, si vives en Los Ángeles, $963,000 creo que es, si vives en San Diego es 1,059,000, dependiendo de dónde vivas es donde te restringen. Lo que personalmente creo, y aquí es donde tenemos que ver, porque aquí es donde ya empiezas a afectar a la gente rica lo que está pasando. Y yo lo veo con mis amigos que tienen empresas gigantescas, empiezan a decir, el consumidor ya no está comprando nada, ¿no? En todos lados. Entonces, tienen también un problema grande toda esta gente que tiene mucho dinero porque todos ellos compraron bienes raíces comerciales. Todas estas bienes raíces comerciales que valen nada no tienen un sentido para el futuro. O sea, ¿quién va? ¿Por qué vas a querer abrir una oficina, no? En 5 años, cuando ni siquiera tienes que tener empleados. Vas a tener un robot que haga literalmente todo o probablemente una computadora donde tu inteligencia artificial te haga todo. ¿Por qué necesitas oficinas? Personalmente lo que yo creo que es parte de, porque no todo solamente es una cosa, ¿no? Todo tiene muchísimas diferentes tiene diferentes lados toda situación que es organizada, porque seamos claros, los inmigrantes no dijeron de la nada, ¿saben qué estaría excelente hoy? Me voy a ir a Estados Unidos ahora que está en colapso o en caída libre, ¿no? No, no es algo que ocurrió Sí, de la nada. sí, Estados sí, sí. Unidos, al igual que Europa, el Reino Unido, estamos trayendo a toda esta gente. Lo que personalmente creo que van a hacer es, porque cuesta demasiado, y piensen esto, si porque esto es algo, yo hacía esto y vendí el mercado gracias al cielo de bienes raíces, todos mis comerciales. Eh, y he estado pensando, debería entrar de vuelta, pero ¿cuál va a ser el catalista que haga que la gente vuelva a querer comprar estas propiedades? Y luego pensé, pues lo puedes hacer residencial, es lo primero que pensaría todo el mundo, pero si tienes una oficina, un edificio de oficina, sabes perfectamente que no tiene la cantidad suficiente de baños, que no tiene la cantidad suficiente de cocinas, de que no es ideal
remodelar un edificio de oficinas para hacerlo donde la gente viva. Y legalmente es complicado. Pero eso es si estás pensando en que la gente va a vivir bien. Si puedo atorar a todos los ilegales en estos edificios y que vivan pues en la mierda, tío, discúlpeme a toda la gente que está escuchando, pero que vivan en la mierda como debe, o sea, como ellos lo ven, no te van a decir que no. Y ahí es donde yo creo que va a venir la jugada de ese lado. Yo creo que por eso voy a mantener bienes raíces residenciales separados de comerciales, y esto de la cantidad de gente que está entrando simplemente lo están usando para que la gente crea, no, esto no hay manera que baje. Porque una vez más, en el 2005, 2006, 2007, que fue cuando llegué a este país, mi mejor amigo, su papá se dedicaba a bienes raíces. Desde el 2005 me dijo, ya todo está muy caro, ya no compro nada. No pasó nada el 2006, no pasó nada el 2007. El 2008 empezamos a ver lo que decía. ¿Me entiendes? Y eso es alguien que estaba y lo ha vivido absolutamente todo, y yo creo que vamos a ver un poco de lo mismo. Estamos en la zona donde todo el mundo le decía a ese señor que estaba loco porque no iban a bajar, no hay manera, toda esta... Y no es cierto, porque ahora también tienes el fenómeno de Airbnb. Pero fíjate, ahorita estaba leyendo un artículo esta mañana en Redfin que hablando de cómo las compañías, cómo se han venido las compañías grandes para Miami, el mercado de oficinas se ha disparado de nuevo, porque no solamente son las compañías de tecnología, sino también grupos financieros como JP Morgan, creo que se trajo las oficinas principales para Miami, y eso ha disparado el mercado comercial. Entonces, yo creo que hay muchos matices en eso. Y yo no soy experto en mercado comercial, pero lo que yo sé es que en vivienda residencial hay un potencial espectacular, y que por lo menos en Estados Unidos, en la mayoría de los lugares hay una necesidad de vivienda increíble, que no creo que a corto plazo vaya a ser suplida. Entonces, yo creo que es cómo buscamos la oportunidad. Y también en lo comercial, yo creo que ahí yo compré una propiedad comercial que convertí en residencial, ¿cierto? Y eso y la rentabilidad se subió sustancialmente. Y quien la vendió estaba con la propiedad ahí perdida, pero porque en últimas es como si yo me educo, encuentro las posibilidades. Porque la mayoría de la gente dice, sí, lo comercial está caído. Ah, perfecto. No, lo residencial es que está muy caro, pero lo residencial, estoy de acuerdo. Es que tú mencionaste algo que me gustaría insistir en eso. No es solamente el alza de los intereses, es el alza de los seguros y de los impuestos, que es impresionante. O sea, los seguros para mí aquí en Florida se me han doblado. Es que yo no te quiero decir las cifras que estoy pagando en unas propiedades que es vergonzoso. Es que me provoca pagar la hipoteca solo para no tener que pagar el seguro, porque es absurdo lo que está. Y otra cosa, lo que está pasando en los edificios con los HOA, que eso también es que se les suben los impuestos y se les suben los seguros, y a la gente se le sube el costo de la propiedad en minutos, y no pueden no tener impuesto, porque si yo soy el dueño de mi casa y pago la propiedad, pues puedo no tener impuesto, pero si yo soy el dueño de un apartamento, no puedo no tener impuesto porque me quitas mi apartamento el HOA. Entonces, hay oportunidades. Por ejemplo, este es un pésimo momento para comprar condos o para comprar en Estados Unidos, porque las asociaciones están en una posición muy complicada por el alza de los costos tan rápida que no pueden subir las cuotas a ese mismo ritmo. Entonces, y otro problema también, hablando de eso, es que la mano de obra se ha subido de $20, una persona que hace reparaciones, ya a 100, 150, $200 una hora, que es lo que tú decías, el servicio es una cosa increíble lo que está costando, si se consigue. Sí se consigue, correcto. ¿Cierto? Todas las personas que arreglan. Pero en últimas, yo creo que el alza de los intereses, la baja de los intereses, yo también estoy de acuerdo contigo en que no va a ser va a ser gradual, va a ser suavecita,
que en últimas no se nota mucho porque por el alza de los seguros y el alza de los impuestos también va a mantener muchas de las características del mercado actual y porque de todas maneras los bancos están restringiendo el crédito. O sea, Esa es la clave. Esa es la claro, clave para todo el mundo y es simplemente el empobrecimiento de la gente estirado lo más largo posible. Esa es la clave, que todo el mundo cree que de la nada va a caer dinero del cielo y todo el mundo va a poder comprar cuando no tienen para hacer el down payment, cuando no tienen el historial de crédito, cuando tienen una tarjeta de crédito, una deuda potente. No sale dinero de la nada. Y si estiras esto, porque para mí ¿cuál es el peor escenario que pueda haber económicamente hablando si yo soy de los que se quieren robar todo el dinero a través de este tipo de mecanismos? ¿Y por qué también? Porque también están robándose bancos. JP Morgan se está dando todos los bancos a sí mismo. ¿Por qué cortar la fiesta ahorita cuando la puedo seguir y seguir ahorcando a todo el mundo y seguir adquiriendo todo lo que ellos tienen? Entonces, eso a mí me dice que el peor escenario que sería estirar el costo del dinero para que siga siendo caro lo más largo posible y restricciones crediticias, con eso me das absolutamente todo a mí y con eso puedo comprarme todo. Yo por eso también estoy de acuerdo contigo. Lo van a estirar lo más posible. Y de nuevo, no vamos a ver un colapso en bienes raíces 2008 hoy, pero vamos a ver algo parecido, relativamente hablando, a largo plazo. Y es aquí de nuevo, la gente quiere saber cuándo, pero mínimo tienes un año más. sí, sí, yo creo que sí. Y ahora, en la estrategia que yo uso, a mí no me importa el valor, sino el flujo. Correcto. Entonces, realmente a mí no me importa en mi portafolio si los precios suben o bajan, porque yo estoy pegado es al ingreso y a la renta comparado con lo que yo gasto en la hipoteca. Entonces, realmente, y la mayoría de los inversionistas que están en residencial piensan de la misma manera. Yo creo que hay unas oportunidades espectaculares en ese aspecto y que en realidad eso no, si yo me enfoco en buscar la oportunidad, la joya, ¿cierto? En mi mercado y me preparo y busco el crédito y me preparo para tener el crédito y aprendo a jugar, porque estoy de acuerdo, ahorita hay incertidumbre, es más duro el crédito. ¿Para quién es más duro el crédito? Para quien no está educado, ¿cierto? Pero Correcto. hay muchas opciones. Tú estabas hablando ahorita en California que que le prestan para comprar una casa sin plata ni nada, y eso es lo que está hablando la señora Harris ahora, de que va a regalarle casas a todo el mundo, que en últimas ya, sí, pero en últimas, mira, hay más de 2.000 programas en Estados Unidos de ayuda para la cuota inicial, ¿cierto? Entonces, eso ya está, ¿cierto? Ellos hablan cosas, ahora que lo diga, que lo haga es otra cosa porque no puede. Entonces, empecemos de acá para ir terminando e ir cerrando, como estamos hablando. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es tu visión de la campaña? Hay varios aspectos que me gustaría comentar, que son los impuestos, ¿cierto? Si sube uno, si sube otro, ¿cierto? El control de las rentas, las casas gratis y el flujo y los intereses. ¿Cómo ves tú esos elementos? Porque todo eso afecta. ¿Quieres que te diga de verdad lo que pienso? ¿Quieres que diga lo La, que ellos están diciendo? la verdad. Yo creo que vamos a hablar de lo que tú piensas, porque eso es lo que queremos, que estamos ahí en el piso. Ok, que la gente comprenda esto. No le voy ni a izquierda ni a la derecha, es lo mismo. Es completamente tonto no entender que el gobierno de Estados Unidos es controlado por otras personas, no el presidente. El presidente es solamente una figurita muy bonita y divertida. Personalmente me gustaría que gane Donald Trump por la comedia que trae a la mesa. Nadie trae todos los memes y la comedia que Donald Trump trae a la mesa. Por ende, prefiero y me voy más de ese lado. Ahora, lo que estamos viendo es literalmente todo el escenario hecho para que Donald Trump sea presidente. Han hecho absolutamente todo lo posible para hacer que la gente lo quiera y ahora empieza a escuchar también las políticas demócratas, ¿no? Que están sacando lo que quieren aplicar, como el poder cobrar impuestos sobre ganancias no realizadas y cosas súper tontas que todo el mundo es de, ¿por qué estás diciendo esto? De tercer mundo, como en Colombia, que cobran impuestos sobre patrimonio o
tú pagas anticipo sobre las utilidades, según lo que vas a pagar, pagas un anticipo sobre el próximo año, que eso es absurdo, pero los Claro, gobiernos llegan a eso. pero lo están poniendo, ¿no? Y yo creo que todo el mundo está preguntándose esto. Si gana Harris, ¿no? Los demócratas, que todavía ni siquiera sabemos de verdad si ella va a ser la que va a correr, pero vamos a decir que sí. Si ganan ellos, ¿qué va a pasar con el mercado, con la bolsa? Exactamente lo mismo que va a pasar con Donald Trump. Porque Exacto. eso es lo que la gente no comprende. El Banco Central es el que manda. La Reserva Federal, que no tiene reservas y que tampoco es federal porque no es parte del gobierno de Estados Unidos tampoco, ellos son los que mandan, ellos son los que crean política monetaria y a fin de cuentas, ¿quién es el dueño de la Reserva Federal? Jamie Dimon y JP Morgan junto con los demás bancos gigantescos. La Reserva Federal tiene accionistas, los accionistas son de acuerdo a cuál es el banco más grande en depósitos, ese es JP Morgan con más de 20 trillones de dólares en depósitos y más de 24% me parece total de Wow, ese ownership, por eso se está regalando bancos a sí mismo, ¿no? Así de sencillo. wow. Entonces, no importa cuál de los dos gane, el banco va a seguir haciendo lo que tiene que hacer, la bolsa tiene que seguir haciendo lo que va a seguir haciendo, la bolsa seguirá subiendo. Habrá un punto donde tiene que haber un ajuste, por supuesto. Y esto puede pasar ahorita, lo estamos viendo tal vez, porque el mercado empezó a caer, no ha hecho un segundo máximo histórico, igual y eso es la primera señal de esto, igual es después de las elecciones, da igual, pero a fin de cuentas vamos a regresar a lo mismo, que es esa política de cuánto nos podemos robar a través de programas sociales y cómo podemos hacer que la gente se enoje de un lado al otro. Republicanos o demócratas van a Lo bajar los mismo. tipos, van a bajarlos porque a ellos mismos les conviene. Ya se dieron todas estas cosas y ahora van a poder una vez más prestarse en cero, tener que pagar obligaciones en cero. No. O sea, se están regalando una cantidad de dinero brutal. Entonces tienes eso. En cuanto a arreglar el tercer mundo y todo esto, personalmente yo creo que es parte de lo que están haciendo. No están destruyendo Estados Unidos por nada. Yo creo que los dos partidos van a hacer exactamente lo mismo. Cuando el mismísimo Gavin Newsom, el gobernador de California, que es un superdemócrata, una de las personas más malvadas que existe en este planeta, en mi opinión, empieza a decir, tenemos que limpiar California, después de que él, él Sí, solo ha destruido todo California, sí, solito. Él ha sí. ido con Jerry Brown cuando era su lieutenant governor. Él ha ido con Harris también. Ellos han hecho todas las propuestas que es posible que la gente pueda entrar a las casas a robar, a las tiendas y todo Sí. esto. Ellos hicieron todo eso. Ahora él está diciéndole a todo el mundo, es tiempo de limpiar. Y si vemos cómo está actuando el Reino Unido, están enforzando seguridad y todas estas cosas que en China ocurren a sus ciudadanos. Es lo que vamos a hacer. No importa cuál de los dos gane, va a ser lo mismo. Y la gente está tan picada en esto y es donde no vale la pena. Tienen que darse cuenta que no importa quién gane. En este momento tenemos un presidente, ¿no? Que no hace nada, no sabe ni quién es. Y ahí es donde te tienes que dar cuenta que todo esto es un gran show para todos ustedes, para que todo el mundo disfrute. No importa si gana Trump o Harris, va a pasar lo mismo. Van a bajar los tipos, van a seguir imprimiendo una cantidad absolutamente ridícula de dinero porque nunca se han volteado a decir, tenemos un problema de gastos, ¿no? De gasto público. Yo creo que van a empezar a usar, va a haber un evento que no sé cómo vaya a salir o no, pero que nos dé la excusa de poder hacer lo que queramos con todas estas medidas de seguridad y reconstrucción, porque se viene. No nada más están No, robándose todo. no, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y te digo, la afirmación que estás haciendo, yo la aplicaría a México, a Colombia, a los Sí, países de América sí, Latina y en sí. Europa, porque está pasando en todo el mundo. Y lo que tú dices también de que cada vez las razones de seguridad nos está haciendo que nos parezcamos a China. Fíjate, por ejemplo, en España, cuando empezaron con esa, no sé si viste esa regla de que de la pornografía, que El solamente, pasaporte. imagínate esa vaina, que para que la gente no pueda ver sino lo que ellos quieran y que solo para cuidar a los niños, cuando les ha importado eso, y esos son pequeños pasos que nos van a, sí, a crear un mundo que es muy diferente. Estoy totalmente de acuerdo. Lo, Pero a mí lo que me parece que es fundamental, porque en últimas yo sé que ellos saben todo y yo ni siquiera me preocupo por eso, porque es inútil, ¿cierto? Ahí pueden grabar si sí, quieren, igual. si es que les Uh, interesa. Ay, ahora yo estoy seguro que ellos dicen, bueno,
a ver qué está diciendo Carlos esta mañana. Exacto. Cambiemos la política porque él no está de acuerdo. Sí. Claro. No, pero en últimas es qué es lo que yo puedo hacer y en este caos hay unas oportunidades increíbles porque fíjate esto, ahorita los fondos están comprando propiedades, las casas. Mira, a mí todos los días me llegan a mi celular ofertas para comprarme mis portafolios, o sea, mi casa, usted es dueño de la casa tal, y están, porque esa es, para ellos, el futuro está en que la gente necesita en dónde vivir. Y esa es Estoy completamente de acuerdo en lo que dices. Eso es una cosa. El hecho de que los fondos estén intentando comprar todo es algo que nos debería decir a todo el mundo a dónde va esto. Si volteamos a ver a cómo funciona Europa, ¿no? Bienes raíces en total. La cantidad de gente que es dueña de propiedades comparado con la cantidad de gente rentando, estás hablando de creo que es 85-15. Es una locura. Cuando en Estados Unidos hay mucha más gente que es dueña de casas. Pero a fin de cuentas es lo que están buscando. ¿Por qué? Porque todos nos hablan de un futuro con mucha abundancia, con precios muy bajos en todo. Entonces, ¿cómo vas a hacer dinero? Y eso es a lo que vamos exactamente, es la reconstrucción del sistema financiero, la economía, las dinámicas económicas, porque vas a empobrecer a todo el mundo, nadie va a tener trabajo. ¿Quién va a tener que pagar las rentas? El gobierno, y el gobierno va a poder pagar la renta que le pidas. Entonces, bienes raíces en sí, lo que estás diciendo, se va a volver algo muy atractivo para todo el mundo en el futuro, porque quien pueda tenerlo va a tener las mejores ganancias comparado con cualquier otra cosa en la que puedas invertir, además de la bolsa, porque la bolsa simplemente es dinero que ellos mismos están regalando, no hay de otra. Pero bienes raíces va a tener un momento gigante en esto y va a ser feo para la gente que no lo tenga. Va a ser diferente para nosotros que tenemos propiedades, que vamos a rentarlas a gente, porque el gobierno va a cortar esos cheques a fin de cuenta, porque si tenemos abundancia total y todo el mundo está hablando de precios mínimos, nadie va a trabajar, están hablando de salarios mínimos universales para todo el mundo, ¿quién va a pagar las rentas? Y ahí es donde la gente se de espanta. acuerdo. El gobierno las va a pagar, es el subsidio de todo, y ahí es donde el dinero se forma de verdad. ¿Cómo haces dinero si vives en California? Construyendo edificios para vagabundos. Ahí es donde está todo el dinero del mundo, todas las oportunidades vienen amarradas a estas cosas. Mira, estoy totalmente de acuerdo contigo y agregaría algo con respecto a que a esa afirmación de que eh, puede ser que cada vez más los gobiernos estimulen que todos sean propietarios. Pero fíjate, cuando yo fui a Cuba en los 90, ¿qué ocurría? Que la gente no era dueña de las casas, pero entonces tú has oído esos cuentos de el papá que reparte a todos los hijos y los que son ricos se hacen más ricos y los que son pobres, no importa lo que reciben, se vuelven más pobres, porque Claro. es la forma de pensar. Entonces, ¿qué es lo que pasa en un mercado así? Entonces, el que tiene, no importa que el título esté a nombre de otro, yo lo subarriendo y yo puedo buscar la forma de ganar porque siempre hay opciones de manejar el mercado. Siempre hay opciones de ganar y estoy hablando de ganar éticamente, estoy hablando de ganar legalmente, pero hay opciones y hay posibilidades que es donde yo creo que la educación, y de verdad que a mí me encanta lo que tú dices, que a veces parece un poquito catastrófico, pero tiene mucha información que es valiosa y que yo valoro porque tienes una visión sistémica, que cuando uno la pega parece como, bueno, ahí viene un tsunami, que a lo Pero son las mejor, mejores oportunidades. pero hay unas oportunidades espectaculares. Bueno, mi querido Alejandro, gracias, de verdad, qué información tan increíble, de verdad, y danos un poquito de la bolsa. Yo en mi canal hablamos mucho de bienes raíces, pero ¿cómo para alguien que le gusta la bolsa, cómo, qué podría hacer para hacerlo bien, no para hacer la ruleta? Porque la mayoría de la gente que yo lo veo en la bolsa es como si estuvieran en Las Vegas. ¿Qué opinas tú? Para empezar, es la cosa más divertida del mundo si eres un degenerado que le encanta apostar como yo. ¿Por qué no? Lo puedes hacer desde tu casa. Y la gente te ve con respeto. Mi mujer me ve viendo la bolsa y dice, y sus amigas, ¿no? Entran y dicen, wow, ese güey está viendo, analizando la bolsa. Estoy apostando como cualquier degenerado. Pero no, en serio, yo creo que honestamente hay una oportunidad gigantesca en este momento para todo el mundo en ese mismo sector, en la bolsa. Aprender.
¿Por qué? Porque si tienes dinero para invertir, honestamente, y esto suena horrible, siendo alguien que le encanta emprender y que abre nuevos negocios, tengo 2 nuevos negocios que estoy a punto de sacar, etcétera. La realidad más grande de este país es que ya no va a haber la oportunidad de crecimiento que existía antes en ciertos negocios. Ya los negocios grandes están frenando la subida. Ya ahorita tengo 2 sitios web y tengo que crecer uno a cierto nivel para poder traer más visitas para que Amazon a través de AWS me dé permiso de crecer. Entonces, las empresas grandes ya han puesto todos sus Sí. stops para que siempre todo el mundo se la pele y que todo el mundo tenga que hacer esto. Pero en la bolsa puedes invertir y sacar bastante dinero sin ser un degenerado y lo puedes hacer correctamente. Personalmente, lo que le recomiendo a todo el mundo es que vayan a aprender cómo hacer trading. Lo puedes, literalmente, si encuentras un buen recurso, lo puedes hacer en una hora, puedes aprender, aunque es muy difícil porque no todo el mundo separa sus... Normalmente todos los cursos de trading empiezan de acá y no empiezan desde abajo. Pero si encuentras uno desde abajo, tomaría una hora de poder aprender de no entiendo nada a poder operar. No estoy diciendo que sepas lo que estás haciendo, pero entender todo lo que estás viendo y de ahí construir una base. Hay demasiada posibilidad en este momento para hacer dinero en todo ello, en todo, 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 todo. Y siento que mucha gente no está tomando atención a ello y sobre todo entendiendo a futuro. Cuando estamos viendo la menor cantidad de inversiones en negocios, en startups, estamos viendo la mayor cantidad de negocios en bancarrota, que eran negocios medianos y chicos. Lo mismo está pasando con restaurantes. Está pasando en todos lados. El costo de poder adquirir nuevos trabajadores, el costo de la vida, el costo de esenciales está subiendo cuando el costo de todas las cosas que no necesitas está bajando. ¿Y eso qué te dice? Que todo se está apretando más, que muchos más negocios van a salir y no van a funcionar, pero los que sí van a dejarte mucho dinero en la bolsa. Entonces, yo le diría a todo el mundo, si pueden aprender de la bolsa, es lo mejor que pueden hacer. Es bastante fácil. Si un idiota como yo pudo aprender de la nada, yo le decía a mi maestra de cálculo, en la prepa, le decía, es que nunca voy a pasar, Marta, nunca voy a pasar porque no me interesa esto y además soy un tonto y nunca lo voy a necesitar. Nunca voy a hacer nada que tiene que ver con números o matemáticas. Lo primero que aprendí en películas fue cómo hacer financiamiento de diferentes formas creativas. Y aquí estoy. Así que si un tonto como yo puede hacerlo, todo el mundo puede. Y yo creo que es cosa de ir a aprender y como dices, está en YouTube, todo el mundo lo puede hacer. No, es genial. Bueno, muchas gracias, Alejandro. De verdad, para los que no, otra vez, Alejandro Salomón tiene un podcast, tiene varios podcasts, ¿cierto? En su canal, Alejandro Salomón y Salomundo se llama. ¿Cómo se llama el otro canal en español? Salomundo es el de coches, Alejandro Salomón es mi canal personal donde platico todas estas tonterías, ¿sí? Y el podcast, Emprendeduros. El podcast de Emprendeduros, tengo el podcast de Nadie Me Preguntó y tengo varios otros muy... Pero impresionante. Y el podcast de Emprendeduros es uno de los que yo escucho, me encanta, es muy refrescante con su socio y amigo Rodrigo Navarro, que es espectacular, una persona tremendamente educada. Bueno, y a ti de verdad, gracias por estar aquí, Alejandro, mi querido, y espero verte pronto. Y te invito a que veas mi webinar en cómo puedes comprar bienes raíces con poco dinero o aún sin dinero y cómo esta información le ha ayudado a muchísimas personas y cómo en época de crisis, de verdad, los dos lo que te estamos diciendo de distintas maneras es edúcate. No, todo el ruido del drama que es muchos que es información real, pero ahí hay oportunidades espectaculares para quien se educa. Siempre hay oportunidades. Y las personas como tú que estás viendo esto tienen una ventaja sobre el 99.9 de las personas porque saben cosas que otros no saben. Y si tú las utilizas bien, puedes cambiar tu vida, porque el mundo no se va a acabar. El mundo va a seguir, solamente cambian las reglas. Mi querido Alejandro, un abrazo y gracias. Gracias. Carlos, gracias por invitarme y perdón una vez más por todo lo del... No, a ti gracias. Te veo pronto. Un abrazo. Chao.